Es un gusto a través de este medio presentarles a La Roca Comunidad Cristiana. Somos un grupo de personas que buscamos una mejor forma de vivir y la hemos encontrado en Dios y sus principios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Roca TV. El día de hoy vamos a continuar con una serie que empezamos hace unas semanas atrás, Amando a Dios. Muchos de nosotros recibimos una instrucción o una formación a través de la cual se nos enseñó acerca de Dios. Pero una cosa es que tú sepas de Dios, otra cosa es que tú ames a Dios. Amigo, yo te quiero invitar a que nos acompañes el día de hoy. Estaremos viendo el tema Amando a Dios con nuestra mente. Dios quiere transformar tu vida y empieza con tu mente. Acompáñanos. El día de hoy yo quiero que continuemos con esta serie que arrancamos hace varias semanas atrás, de Amando a Dios. Venimos hablando acerca de cómo amar a Dios tiene que ser una cosa fundamental en nuestras vidas y en nuestras casas. Y vamos a ver por qué. Fíjense, en Marcos capítulo 12, versículo 28, esta es la escritura que hemos tomado para esta serie. Dice, de todos los mandamientos, digan conmigo, de todos. O sea, cuando ustedes saben que en la Biblia hay muchos mandamientos. De hecho, hay 10 mandamientos fundamentales, ¿no? Los 10 mandamientos que conocemos nosotros en la Biblia y en Éxodo capítulo 20. Le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿cuál es el más importante? O sea, si pudiéramos nosotros sumar todos los principios de la Biblia y llegar a una sola conclusión, ¿cuál sería la más importante? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó lo siguiente, dijo, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel. En esta mañana me toca decirles a ustedes, escuchen, oh La Roca, ¿no? O escuchen, oh audiencia que nos está viendo por televisión. Escucha, oh Israel, le dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces él llega a esta conclusión que es importante entender que es muy diferente que cuando tú y yo llegamos a una conclusión a cuando Dios o Jesús llega a una conclusión y dice, esto es lo más importante. Y si para Jesús esto es lo más importante, ¿cuántos de ustedes saben que debe de ser importante también para nosotros? Dije, si para el Hijo de Dios, que se encarnó y que dio su vida en la cruz y que manifestó el poder, el señorío y el dominio como un hijo de Dios, y él llega a esta conclusión que el valor más importante o el principio más importante, el mandamiento más, o sea, lo más importante que tú y yo podemos tener en nuestras vidas es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios. El día de hoy yo quiero hablarte de una avenida más a través de la cual Dios dice, yo quiero que me ames. Y dice la escritura, yo quiero que me ames con tu mente. ¿Con qué cosa? Ahora, la bronca de nuestra mente es que es el freeway o la carretera internacional de nuestra vida. Nuestra mente la utilizamos para muchas cosas. Y fuera muy fácil hablar de esto si todo acerca de nuestra mente fuera sano y limpio, pero desafortunadamente muchas veces nosotros no hemos sido buenos para controlar lo que entra en nuestra mente, las avenidas que alimentan nuestra mente, porque hay 3 avenidas principales que alimentan nuestra mente. La primera es lo que yo escucho, otra es lo que yo veo y otra es las sugerencias que pueden venir a mi mente. Ahora, hay 2 fuentes de sugerencias para tu mente. Una fuente es el enemigo. ¿Me explico? Al enemigo le encanta darte sugerencias, y son sugerencias de muerte, y son sugerencias de destrucción, son sugerencias de contaminación, al enemigo le encanta darte sugerencias. Pero también al Espíritu Santo es una fuente que alimenta nuestra mente. El Espíritu Santo trae a tu memoria la palabra. El Espíritu Santo trae a tu memoria paz. El Espíritu Santo trae a tu mente decisiones correctas, cabales, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nosotros tenemos debilitado la parte espiritual. Por eso muchas veces lo único que está funcionando en nuestras mentes es los consejos y ahora sí que las insinuaciones que el enemigo le da a nuestra mente.
Entonces, lo más importante que podemos hacer con nuestra vida es amar a Dios. Y si Dios dice, yo quiero que me ames con tu mente, tenemos que tocar este tema el día de hoy, porque tu mente, tú no puedes decir que tú amas a Dios si tu mente hace lo que le da la gana. Así de sencillo. Tú no puedes decir, mira, te lo pongo más aterrizado, ¿no? Tú no puedes decir que amas a tu esposa y tienes pensamientos de engaño. Tú no puedes decir que amas a tu esposo y tienes pensamientos de engaño. Tú no puedes decir que amas a tu familia, pero estás pensando y que fuera otra familia. ¿Me explico? Tenemos que entender de que nuestra mente se tiene que involucrar en esto de nuestra vida, y tenemos que estar conscientes de algunos detalles con relación a nuestra mente. Dios quiere que le amemos con nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que saber, y quiero que anotes ahí en tu bosquejo. Te he dado unos lugares para que anotes algunas cosas, y vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender acerca de nuestra mente es que Dios conoce nuestros pensamientos. Dilo conmigo: Dios conoce mis pensamientos. Y asústame, porque algunos de nuestros pensamientos muchas veces no son tan positivos, ¿verdad? Algunas veces quisiéramos: Dios, no veas lo que estoy pensando, Señor. Ahora sí que no me escuche los pensamientos. La realidad es que Dios conoce nuestros pensamientos. Tenemos que saber esto. O sea, cuando tú estás pensando, tú piensas, bueno, es que el único que está pensando soy yo y nadie más sabe, ni el diablo sabe lo que estoy pensando. Mira, en primer lugar, el diablo te puede estar motivando tus pensamientos, ¿no? Ya vimos eso. Pero lo más importante es que Dios conoce tus pensamientos. Y lo primero que quiero que veas ahí es en Salmo 139:2. Dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto, y aún a la distancia me lees el pensamiento. Ahora, no sé a los casados que están aquí si les ha pasado o no, pero yo no sé qué onda con mi esposa, pero ha habido veces que yo estoy pensando y me dice: estás pensando esto, ¿verdad? Y claro, yo lo niego hasta la muerte, ¿no? Porque lo último que quiero es que ella piense que ya hasta me puede leer el pensamiento. Pero la verdad es que le digo algo así, exactamente lo que estaba pensando, exactamente lo que me dijo. ¡Qué miedo, hijo! Claro, por dentro yo estoy diciendo: Señor, qué rollo con esta mujer. Ya con eso que la mujer viene con 6 sentidos, no 5 sentidos, que con 6, no, para mí vienen como con 10, hijo. Porque te leen lo que estás pensando, todavía ni reacciones y ya te están diciendo qué onda. No vayas a decir esto, y haz de cuenta lo que ibas a decir, ¿no? Y la cosa está que los hombres no le podemos traer, las mujeres son más complejas, ¿no? Ese cableado que les puso Dios, nada más Él las entiende, ¿no? Nosotros los hombres somos fáciles de leer, ¿no? Las mujeres están en chino. Pero lo que voy es esto: es que si en nuestras familias nosotros nos podemos más o menos agarrar la idea de lo que se nos está ocurriendo y lo que estamos pensando, Dios dice: yo a distancia te leo el pensamiento. Dios dice: apenas está en tu corazón y yo ya sé lo que tú estás pensando, lo que tú estás tramando. ¿Recuerdan ustedes un ejemplo de esto? Lo encontramos cuando Caín estaba que le tenía envidia a Abel, porque Dios se había agradado del sacrificio de Abel, pero no había aceptado el sacrificio de Caín. Y dice la escritura que que Caín estaba molesto, él estaba molesto, y llega Dios y le dice: oye, ¿qué estás pensando? Si haces el bien, pues el bien te va a seguir. Si haces lo malo, pero aguas, porque tu corazón puede ser presa, tu vida puede ser presa. Y le está a Dios leyendo el pensamiento. Y para muchos de nosotros vivimos desconectados de esa verdad, de esa realidad. Y no entendemos que igual nuestro pensamiento es una de las cosas por las cuales nosotros no podemos seguir avanzando. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Mateo capítulo 9, versículo 4 nos habla acerca de Jesús. Dice: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan, qué cosa? ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Imagínate que Jesús te pudiera decir esto en esta mañana y te dijera: ¿por qué das lugar a tan malos pensamientos? Es más, cuando vi esta escritura, yo me veía el día de hoy diciéndote a ti: ¿por qué das lugar a malos pensamientos? ¿Por qué das lugar a malos pensamientos?
¿Por qué das lugar a tan malos pensamientos? Y algunas veces, si fuéramos honestos, diríamos, es que a veces me siento incapaz de evitar un mal pensamiento. A veces me siento que esa es la carretera por la que voy, y como que no sé cómo cambiar el hecho de tener malos pensamientos. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta que les hizo Jesús? Una de las cosas que tenemos que entender es de que, número 2, ahí en su bosquejo, de que Dios nos juzga por nuestros pensamientos. ¿Dios nos qué? Nos juzga. Algunos dirán, no, es que Dios no, ¿cómo? Claro que sí. Fíjense lo que dice la escritura, y esa escritura me impactó. Dice Génesis 6:5, dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos, fíjese esto, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. ¿Qué le dolió en el corazón? Cuando estaba viendo esto, vi que a Dios le dolió en el corazón, porque la tendencia humana era hacia malos pensamientos. O sea, de que siempre tenemos la tendencia a siempre estar pensando cosas malas. Y dice la escritura que a Dios le dolió en el corazón que esa fuera la tendencia del hombre. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que posiblemente tus pensamientos también le han dolido a Dios? Yo creo que los míos sí. Yo creo que ha habido ocasiones en las cuales yo he tenido malos pensamientos, y de igual manera a lo mejor Dios ha dicho: me pesa haber puesto a José como pastor, hijo, o como líder, o como esposo, o como padre, o como amigo, o como hijo, o como hermano. Ve tú a saber. Porque Dios lee, conoce y juzga nuestros pensamientos. Si te das cuenta, después de esta escritura encontramos nosotros la historia de Noé, y comenzamos a ver nosotros cómo vino un juicio sobre la tierra por causa de la tendencia que había en el hombre, que empezaba ¿con qué empezaba? Con pensamientos, con malos pensamientos. Tus pensamientos es algo importante que tenemos que nosotros entender, y que tenemos que comenzar a tomar control de nuestros pensamientos. Si Dios espera que yo tenga buenos pensamientos, es que me ha dado la capacidad de tener buenos pensamientos. Pero nada más porque tenemos la capacidad para hacer algo no significa que la utilizamos. ¿Están conmigo? Yo quiero que veamos un poquito más de esto más adelante. La tercera cosa que tenemos que hacer, que tenemos que saber acerca de pensamientos, es que pensamientos son la clave a un futuro de fracaso o a un futuro de éxito. Pensamientos son clave para un futuro de fracaso o a un futuro de éxito. La Biblia dice cosas como que como él piensa el hombre, tal es él. Como piensa la mujer, tal es él. En pocas palabras, si tú siempre estás pensando que eres derrotado, vivirás una vida de derrotado. Si siempre estás pensando que eres una persona que todo mundo te lastima o que todo mundo abusa, entonces vivirás en un mundo donde lo que tú piensas se vuelve tu realidad. Y es importante que nosotros entendamos. Fíjense lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Dice: y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar significa pensar a propósito. Digan conmigo, ¿qué significa meditar? Pensar a propósito. No es porque me nació estar pensando cosas bonitas o cosas positivas, o estar pensando la palabra, no, sino que yo a propósito le digo a mi mente, quiero que pienses en esto. No es porque no amanezco con días de que dices tú que emocionalmente no te afectan. No, todos tenemos días, ¿no? Y yo digo, y todo el mundo tenemos momentos, hijo. ¿Sí? Y cuando tú estás atravesando uno de esos días o uno de esos momentos de dificultad, donde tu mente quiere estar pensando en preocupación, cuando tu mente quiere estar pensando en el problema, cuando tu mente quiere estar pensando en la crisis, cuando tu mente quiere estar pensando en cuánta cosa estás atravesando tu vida, tú le dices a tu mente: mente, quiero que pienses a propósito en esto. Eso se llama meditar.
Dice el escritor, y este libro de ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. No dice porque entonces podré bendecirte. Dice, entonces tú haces prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. Wow. ¿Por qué? Porque decido pensar a propósito. Entonces yo puedo pensar a propósito pensamientos de bien, o puedo pensar a propósito pensamientos de mal. Lo que hoy quiero que quede bien claro es que tus pensamientos no te controlan. Quizás te han controlado, pero te han controlado hasta donde tú los has dejado. Entonces fíjense esto. Entonces Dios nos enseña que hay cosas que nosotros tenemos que saber acerca. Pero ahora, ¿cómo amo yo a Dios con mi mente? Bueno, la primero es que tengo que proteger mi mente. ¿Tengo que qué? Escribe ahí en tu bosquejo, tengo que proteger. Dilo conmigo, tengo que proteger mi mente. ¿Cómo protejo mi mente? ¿Cómo protejo mi mente? Bueno, si yo ya sé que cosas que yo veo se me graban y al rato puedo estar pensando cosas, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuidar lo que veo. Digan conmigo, cuido lo que veo. Otra cosa que va a afectar lo que yo pienso es lo que escucho. Entonces si llegamos a una casa y de repente está tu comadre de toda la vida, pero resulta que tu comadre de toda la vida está pasando por un tiempo de depresión y no puede hacer otra cosa más que hablar pura negatividad. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Porque nunca falta esa comadre, ¿no es cierto? O ese compadre, o ese amigo, o ese hermano, esa persona en nuestra vida nunca falta que se levanta con el pie izquierdo. Parece que se levantó con un humor que se cayó de la cama, ¿no? Y gente negativa, qué flojera, pero existen, man. Es gente que yo digo que a veces nacen con el don de saca de onda, ¿no? Porque 10 minutos alrededor de ellos y ya te sacaron de onda, hijo. Y lo importante de esto es saber lo siguiente. Lo importante es conocer nosotros lo que yo tengo que hacer para evitar ciertos pensamientos en mi vida. Entonces hay ciertas gentes que lo único que hablan es temor. Ahora, si yo sé que al estar alrededor de estas gentes que siempre están hablando temor oye, te enteraste de lo que pasó esto y me vi en las noticias esto. ¿Cuándo ustedes saben que las noticias lo único que venden es malas noticias? Típicamente lo único que vas a ver en las noticias es malas noticias. Ahora me dio gusto ahora con las Olimpiadas, porque ahora en las Olimpiadas sacaban las buenas noticias de quién ganó, ¿no es cierto? Y ganó México, ¿no? Y ganó y gracias a Dios había algo de buena noticia. Pero típicamente lo que vende es el morbo de la mala noticia. Y la gente quiere enterarse de lo malo que sucedió, de quién murió, a quién mataron, a quién esto. Pero muchas veces eso lo único que hace es que alimenta pensamientos de temor, pensamientos de inseguridad. Entonces lo que nosotros tenemos que saber hacer es muchas veces mejor apagar la televisión, mejor apagar aquello porque si yo lo escucho, no es como que nomás lo escuché y ahí se quedó. El problema está en que tengo la tendencia a que ahora le estoy dando vuelta en mi cabeza a esos pensamientos. ¿Están conmigo? Entonces yo tengo que cuidar mi mente. ¿Tienen conmigo? Tengo que cuidar mi mente. La segunda cosa que tengo que hacer es que yo hago esto, número 2, o número ahí en el inciso B, tomando autoridad sobre pensamientos equivocados. La segunda cosa que yo tengo que hacer es que yo tengo que tomar autoridad sobre pensamientos equivocados. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo paro yo un pensamiento que no quiero tener? Bueno, les dije hace unos minutos, tú no puedes parar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza, pero ¿cuántos de ustedes pueden parar que un pájaro haga un nido en tu cabeza? ¿Ah? Dije, ¿quién aquí puede parar que un pájaro haga un nido sobre su cabeza? Todos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos podemos parar que un pájaro haga un. Yo no puedo parar que el canijo vuele por encima, ¿no? Ahora si me dan una escopeta a lo mejor me lo tumbo, ¿no? Pero te digo una cosa, pero lo que yo sí puedo parar es que ese pájaro haga un nido. En otras palabras, yo no puedo quizás detener que el enemigo lance un pensamiento o una idea o una sugerencia a mi mente, pero lo que yo sí tengo autoridad de Dios y dice la escritura que Dios nos ha dado, dice, yo no te he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y digan conmigo, dominio propio.
dominio propio. Digan conmigo, yo tengo en mi vida dominio propio. Yo no puedo detener que el pájaro vuele por encima de mi cabeza, pero yo sí puedo detener el pensamiento que el enemigo quiere sembrar en mi cabeza. ¿Están aquí? Tú y yo no podemos detener pensamientos de ruina que vengan a nuestra cabeza, pero sí los detenemos de que se descienden sobre nuestros pensamientos. Tú no puedes detener que pensamientos de enfermedad vengan sobre tu cabeza, pero sí puedes detener los que se asienten y que quieren establecer enfermedad sobre tu cabeza, sobre tu vida. Tú y yo tenemos autoridad dada por Dios. Tenemos dominio propio dado por Dios, para que cuando esos pensamientos se lanzan contra nuestra mente, nosotros los detenemos, los paramos y decimos: aquí no entras, compa. ¿Están aquí? Yo no sé cómo le dices tú, pero yo sí le digo, ¿no? Aquí no entras, aquí no eres bienvenido. Entonces yo creo que vean, fíjense lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5, porque se ha utilizado mucho esto para lo que se llama o se titula como guerra espiritual. Y hay una guerra espiritual que tú tienes que librar, pero yo quiero que tú sepas, mira, antes de que salgas a querer desenchamucar el mundo entero, tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Tienes que entender de que se empieza con la casa, hijo. Se empieza con tu vida. Y yo te lo digo, tú no tienes más autoridad sobre el mundo espiritual de la autoridad que estás ejerciendo sobre tu propia vida. Ahí arranca, ahí arrancamos, de ahí partimos. Si yo no puedo controlar los pensamientos que me vienen a la cabeza, ¿cómo voy a tener autoridad para echar fuera a un demonio de una persona? Cuando en mi propia vida yo estoy demostrando, viviendo la realidad que no tengo autoridad. ¿Están aquí? Por eso esta escritura empieza diciendo cosas como que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjense lo que dice el versículo 5, dice: destruimos argumentos. ¿Qué destruyó? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué llevó cautivo? Todo pensamiento. Entonces, cuando el enemigo quiere imponer un pensamiento, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado ocasiones cuando el enemigo ha querido imponer un pensamiento, imponer un sentimiento, especialmente cuando viene con sentimientos de maltrato, ¿no es cierto? Es que no me dieron mi lugar, y es que me faltaron el respeto. Y el enemigo se te sube encima y te diciendo: sí, te faltaron el respeto, sí. Estuvo muy mal eso. Y de volada se nota que no se te quiere, de volada se te nota que la traen contigo, de volada se te nota que tienen envidia, y de volada se te nota. Así es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer cuál es el lenguaje del enemigo, saber cuáles son los pensamientos del enemigo, saber cuáles son las cosas que en nuestras vidas yo tengo que verlas e inmediatamente atacarlas. Inmediatamente cuando te entra por la cabeza, apenas te están dando por la cabeza, cuando tú ya le estás dando el santo patín, hijo, fuera de tu vida, fuera de tu mente, fuera de tu corazón, no le permites entrar. La tercera, y nos lleva a la tercera cosa que tenemos que hacer, es filtrando lo que entra a nuestra mente. Digan conmigo, yo filtro lo que entra. ¿Y cuál es el filtro que utilizamos? La palabra. El filtro que yo utilizo para qué pensamientos se quedan y qué pensamientos se van es la palabra. Dios está diciendo: yo quiero que tú pienses a propósito. No quiero que vivas una vida conducida por pensamientos equivocados. Algunos piensan es que si yo lo estoy pensando es porque así ha de ser. No, mi amigo, es porque puede ser que así te lo sugirió el enemigo. Y es por eso que todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo amable, bueno, ese pensamiento es amable. Ese pensamiento te trae paz. ¿Ah? Ese pensamiento te está dando seguridad. ¿Qué sentimientos están produciendo esos pensamientos? ¿Qué emociones están produciendo esos pensamientos? Es la manera que tú y yo identificamos. Si ese pensamiento te hace buscar más de Dios, adelante. Si ese pensamiento trae más unidad a tu matrimonio, adelante. Si lo que ese pensamiento está haciendo es que
que en cuanto veas a tal persona le vas a decir hasta lo que... Yo te puedo asegurar que ese pensamiento no pasó por el filtro. ¿Están aquí? Sino que ese es un pensamiento que se ha estado levantando dentro de ti y que tú lo único que has creado y que has permitido es que el enemigo cree argumentos, que cree rollos y que cause que tu vida sea encadenada con una línea de pensamiento equivocado. Dios dice: yo quiero que me ames con tu mente, pero tenemos que cuidar entonces nuestra mente y tenemos que entender de que yo no puedo permitirle a mi mente lo que mi mente quiere. La segunda manera en que nosotros amamos a Dios es utilizando nuestra mente para amar a Dios. Digan conmigo: yo uso mi mente para amar a Dios. Tenemos que usar nuestra mente para amar a Dios. Y lo hacemos, número uno, meditando la palabra. Digan conmigo: yo medito la palabra. ¿Cómo yo amo a Dios? Estando consciente continuamente de su palabra. Isaías 26:3 dice: porque tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Wow, ¿cuántos de ustedes quieren tener paz en sus vidas? No una paz como que de vez en cuando que visita tu casa, ¿me explico? Sino que más bien al revés, que tú siempre vives en paz. Y cuando el enemigo ataca, él no está atacándote de un punto bajo, él te está atacando de un punto arriba, y el que está arriba siempre gana. ¿Están conmigo? Es muy diferente. Pero lo que va a causar que tú puedas tener continua paz, continua seguridad, continua confianza, es que seas un hombre, una mujer que siempre meditas la palabra de Dios. La verdad es esta, en que Dios, cuando nosotros meditamos su palabra, le estamos diciendo a Dios: me importas tú, me importa cómo piensas, me importa lo que dices, me importas tú, Señor. Yo amo a Dios con mi mente pensando en Él. Yo pienso en Él cuando lo adoro, cuando lo alabo. Yo estoy pensando, meditando sobre Él. Hace unos minutos cantábamos: Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Gracias, Padre, por quien eres y todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amigos, gracias por habernos acompañado en un programa más de La Roca TV. La próxima semana seguiremos con esta serie, no te lo pierdas. Gracias, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Es un gusto a través de este medio presentarles a La Roca Comunidad Cristiana. Somos un grupo de personas que buscamos una mejor forma de vivir y la hemos encontrado en Dios y sus principios. Es un gusto a través de este medio presentarles a La Roca Comunidad Cristiana. Somos un grupo de personas que buscamos una mejor